Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. Continuando con el curso de Ley de Coulomb y campo eléctrico, en este video explicaré un ejercicio de distribución de carga continua. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: dado un disco hueco de radios A y B con una densidad de carga variable colocado en el plano YZ, como se muestra en la figura, calcular el campo eléctrico generado por el disco en un punto que está en el eje del mismo a una distancia L del centro. La constante sigma sub 0 tiene unidades de Coulomb sobre metros cúbicos. Acá tenemos un ejercicio en donde hay un cuerpo cargado, el cual tiene una densidad de carga variable, lo cual será algo interesante al momento de resolver el ejercicio, y me piden calcular el campo eléctrico total que genera todo este cuerpo en este punto que está a una distancia L del centro del mismo. ¿Cómo resolver este ejercicio? Para resolver este ejercicio hay que tener presente que el campo eléctrico es generado por un cuerpo cargado, es decir, por una distribución de carga continua. Y para poder resolver un ejercicio de distribución de carga continua, para calcular el campo de toda la distribución, primero se analiza el campo que genera un pequeño elemento de este. Esto es un análisis que siempre se hará en los ejercicios de distribución de carga continua. Para poder calcular el campo total que genera ese cuerpo, primero hay que analizar cómo es el campo que genera un pequeño elemento diferencial de ese cuerpo. Si tienen dudas de qué es un ejercicio de distribución de carga continua o simplemente de qué es una distribución de carga continua, los invito a que vean este vídeo. Por acá arriba les estaré dejando el link que los llevará al mismo, y en este vídeo se explica con detalle cada una de las características de distribuciones de carga continua. Entonces comenzamos el análisis. ¿Y cuál sería ese pequeño elemento de carga que voy a analizar? Para el caso de un disco, el pequeño elemento sería un disco de radio R y ancho DR, es decir, un disco diferencial que va a tener radio R pero con un espesor o un ancho mínimo, un ancho de longitud DR. Y este elemento tendrá una carga de Q, ya que se trata de un diferencial de carga. Ahora analicemos entonces directamente el elemento y el campo que genera este elemento de carga en este punto que está a una distancia L. Para facilitar la comprensión, acá tenemos una figura de mayor tamaño. Para comenzar el análisis del campo eléctrico que genera este elemento en este punto, hay que tener presente el signo de la carga del mismo. Como este elemento viene de un disco que tiene esta densidad de carga, la cual es una densidad positiva, quiere decir que este elemento tiene carga positiva y este elemento generará un campo en este punto. Hay que comprender que este elemento a su vez está dividido por pequeños elementos, como este que estoy denotando acá con color azul, y cada uno de esos pequeños elementos va a generar un diferencial de campo eléctrico en este punto P. Vemos que este diferencial de campo eléctrico generado tiene inclinación y por tal motivo él tendrá componente en X y componente en Y. Y todos los elementos que formen parte de este disco van a generar un diferencial de campo eléctrico. Y si analizáramos en particular un elemento que esté justamente al frente de este primer elemento, vemos que se generará un campo eléctrico el cual va a tener la misma magnitud y va a tener componentes en X y en Y. Va a tener la misma magnitud ya que ambos elementos tienen la misma distancia con respecto al punto, forman el mismo ángulo con respecto al eje X y por lo tanto van a tener la misma magnitud, y las componentes vemos que en el eje Y las componentes tienen igual magnitud pero sentido opuesto. Quiere decir que se anularán. Para todo par de elementos que estén uno al frente del otro, se anularán las componentes en Y que estos generen. Por lo tanto, estas componentes desaparecen y únicamente quedan las componentes en X. Quiere decir que el campo que está generando este elemento en este punto será un campo que tendrá dirección en X positivo, ya que son las únicas componentes que están sobreviviendo del análisis, las componentes en X. ¿Y cómo se calcularía esta componente en X? Si hacemos un análisis trigonométrico, esa componente en X, como el campo eléctrico forma este ángulo θ con el eje X, esa componente en X sería igual a la magnitud del campo generado por el coseno de θ.
Ya en otros ejercicios básicos se ha hecho que cuando tenemos un vector que forma un ángulo con respecto al eje x, su componente en x es la magnitud del vector o el módulo del vector por el coseno del ángulo que forma ese vector con el eje x. Y en esta expresión el diferencial de campo eléctrico sería igual a K por el diferencial de carga entre R' al cuadrado. Esta expresión es un análisis diferencial de esta ecuación que es para calcular el campo eléctrico generado por una carga fuente. Ya en otros ejercicios básicos hemos utilizado esta expresión, pero en este caso es un análisis diferencial, ya que estamos analizando este diferencial de campo eléctrico generado por un diferencial de carga, que en sí sería la carga de todo este disco que está en color rojo. Luego, esta distancia R', que se colocó con este símbolo para no confundirla con el radio de este disco, es la distancia que hay desde cualquier elemento de este elemento diferencial con respecto al punto P. Y dq siempre en los ejercicios de distribución de carga continua se coloca en función de la densidad de carga. En este caso, como tenemos una densidad de carga superficial, ya que tenemos un disco y me dan su densidad de carga superficial, esta densidad de carga es igual a diferencial de carga entre diferencial de área. Ya eso se ha explicado en el vídeo de distribución de carga continua. Luego de acá despejo el diferencial de carga para colocarlo en función de la densidad de carga. Y acá tendríamos lo siguiente. Luego sustituyo acá en la expresión del diferencial de campo eléctrico y tenemos este diferencial en función de la densidad de carga. Y luego acá en esta expresión del diferencial de campo eléctrico en el eje X, sustituyo el diferencial de campo y tendríamos lo siguiente. Y el coseno de θ, ¿a qué sería igual? Si observamos la figura y trazamos este triángulo, el coseno de θ sería igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente en este caso es L y la hipotenusa es R', esta distancia. Luego R' es igual, si observamos la figura, es la hipotenusa de este triángulo. Esa distancia R' la colocaré en función de los datos, que sería R al cuadrado, que es el radio del disco, de ese disco diferencial, más L al cuadrado. He aplicado el teorema de Pitágoras. Luego el coseno de θ sería igual a lo siguiente, sería igual a L entre R', que sería la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Luego el coseno de θ lo sustituyo en esta expresión y acá tendríamos lo siguiente. Luego simplifico, multiplico los denominadores y me quedaría que el diferencial de campo eléctrico en el eje X es igual a esta expresión. Ahora, para poder calcular el campo eléctrico total tendríamos que integrar esta ecuación, lo cual haré a continuación. Importante, antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo, seguirme por Facebook e Instagram y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Continúo. Luego esta expresión hay que integrarla, pero primero hay que establecer a qué será igual este diferencial de área superficial. El diferencial de área para un disco sería igual a lo siguiente, sería igual a 2 por pi por r, que sería la longitud del contorno de ese disco por diferencial de r. Diferencial de r es el espesor de ese disco rojo que hemos estado analizando y este sería el diferencial de área o el área de ese pequeño disco en color rojo. Luego sustituyo esta expresión acá y al hacerlo tendría lo siguiente, sustituyo la expresión del diferencial de área y luego acá simplifico. R por R es igual a R al cuadrado y voy obteniendo una expresión que está en función de R, que es el radio del disco, lo cual estaría correcto ya que cuando yo desarrolle la integral a continuación, como voy a mostrar a continuación, esa integral iría desde A hasta B, desde el radio interno hasta el radio externo del disco y de esa manera estaríamos tomando en cuenta todo el disco. Y luego de esta expresión se simplifica, se sacan las constantes de la integral y esta es la integral que vamos a resolver. Es una integral que para poder resolverla hay que aplicar sustitución trigonométrica. Diré que en este caso R es igual a L por tangente de alfa y recordemos que en la sustitución trigonométrica se deriva esa sustitución que vamos a introducir en la integral. Al derivar tendríamos lo siguiente, la derivada de R, que es 1 por el diferencial de R, sería de R. Luego acá la derivada de la tangente es secante al cuadrado por el diferencial de la variable que en este caso es alfa para el caso de esa identidad trigonométrica. Luego sustituyo
tanto el cambio como la derivada en la integral y tendríamos lo siguiente. Acá donde está r, coloco L tangente de alfa, que me quedaría al cuadrado, y de r lo sustituyo por L secante al cuadrado de alfa. Y en el denominador sustituyo r. Luego de esta expresión, simplificando un poco, tendríamos lo siguiente. Este L que está elevado al cuadrado se multiplica por este L y sería L a la 3. Y al multiplicarse por el L que está fuera de la integral, sería L a la 4. Y esta es la integral que vamos a resolver. Luego acá en el denominador simplificamos y tendríamos lo siguiente. Este L cuadrado se simplifica con esta raíz y sale de la raíz, pero queda dentro de este cubo. Luego de esta expresión simplificando tendríamos lo siguiente. La raíz de la tangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a la secante de alfa. Luego de esta expresión L queda elevado al cubo y al salir de la integral como una constante dividiendo y simplificarse con este L a la 4 me quedaría como L a la 1. Luego de esta expresión se simplifican las secantes, secante al cuadrado con secante al cubo, y esta es la integral que vamos a resolver. Luego de esta expresión hago el siguiente cambio trigonométrico. La tangente es igual al seno de alfa entre coseno de alfa. Y como está al cuadrado, sería seno al cuadrado de alfa entre coseno de alfa al cuadrado. Y la secante es 1 entre coseno de alfa. De esta expresión se simplifican los cosenos y luego de aplicar la doble C, esto es lo que me queda dentro de la integral. Luego, seno al cuadrado de alfa lo sustituyo por 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Son equivalencias trigonométricas. Luego acá separo estas dos integrales, 1 entre el coseno de alfa y secante de alfa, y coseno al cuadrado entre coseno se simplifican y me queda sencillamente coseno de alfa. Estas son integrales de tabla, las cuales serían las siguientes. La integral de la secante de alfa es el logaritmo neperiano de la secante de alfa más la tangente de alfa. Y la integral del coseno sería seno de alfa. Este sería el resultado de la integral, pero debo de regresar el cambio ya que hice una sustitución trigonométrica. Al regresar el cambio, esto es algo ya básico de cálculo de integrales, no voy a indagar en cómo regresé el cambio, pero al regresar el cambio sería lo siguiente: donde está la secante de alfa se coloca su equivalente, donde está la tangente de alfa es el cambio que hicimos, sería R entre L, y el seno de alfa sería R entre esta expresión que tenemos acá. Esto sería el resultado de la integral, pero recordemos que esta integral, en ella se deben evaluar los límites de integración, ya que la integral iba de A hasta B. Y al sustituir los límites de integración en este resultado, esto sería el resultado del ejercicio, el campo eléctrico total que me genera ese disco hueco. Y este sería el vídeo. Espero les haya gustado. Hasta luego.